Buenas noches. En esta ocasión vamos a darle seguimiento al tema que revisamos o que hemos estado revisando en este módulo, que es el TDAH. En esta ocasión, bueno, la semana pasada vimos un poco acerca de los modelos explicativos, todo lo que subyace a los síntomas. Quedamos que el TDAH se va a caracterizar por tres principales síntomas. El primero, que va a ser una falla en la atención o inatención, que así se llama, una, una actividad motora excesiva o hiperactividad, y también un síntoma más, que es la impulsividad. Como ya estuvimos pues comentando, cada uno de estos síntomas tiene una explicación muchas veces orgánica. No siempre va a ser orgánica, desde luego, pero la mayoría de las veces sí. El punto con los síntomas del TDAH es que lamentablemente suelen ser bastante molestos para lo que son padres de familia, maestros y cualquier otro cuidador que tenga ahora sí que la suerte de encontrarse con un niño así. Hay que ver también, como decíamos en el primer video, que estos niños no es que sean intrínsecamente malos o no son así como el malo de la película, o un niño que quiere adrede pues causar daño o incomodar a los adultos. Son niños como cualquier otro que pues lamentablemente tienen una condición psicopatológica que pues repercute grandemente en lo que es la esfera social. Pero de ahí en fuera son niños completamente sanos, ¿sí? Muchos de ellos gozan muy buena salud, y esto es lo que les permite justamente tener esa actividad motora excesiva. Bueno, en este caso, que el DSM-5 menciona algunos criterios a través de los cuales diagnosticar el TDAH. Obviamente, el DSM-5 base es un manual diagnóstico y estadístico que tiene como finalidad pues enseñar el trastorno, por ejemplo, a profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, obviamente. En este caso lo estamos usando como texto base para justamente hacer el diplomado, el contenido del curso, pero en la práctica clínica, ya sea en centros hospitalarios o instituciones de salud mental, el manual que se usa va a ser la CIE-10, Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su versión número 10. El DSM-5 lo edita la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, y la CIE lo edita la OMS, Organización Mundial de la Salud. Obviamente hay una correspondencia entre los criterios del DSM-5 con los criterios de la CIE-10. Bueno, sin más, pues más preámbulo, pasamos ahora sí a lo que son los síntomas clínicos del TDAH. Esta exposición tal vez sea un poquito más breve que las anteriores, porque los síntomas pues son bastante sencillos de entender y de explicar. Aquí el problema no es tanto conocer los síntomas, sino más que nada pues ya en base a lo que hemos estado revisando, pues darles una contextualización adecuada. Y pues insisto, tampoco ahora se vale así como sacar leña del árbol caído. Finalmente el niño que presenta un TDAH, insisto, sigue siendo, y en un primer momento siempre va a ser un niño que pues tiene una condición particular que merece, que debe ser tratada de forma profesional. Ojo, subrayo, de forma profesional. No, nada de lástima, ay, pobrecito mijito que está bien, está bien malito, enfermito. No, eso también es una falta de respeto a los niños. Finalmente sería tratarlo como tal, como un niño que tiene una situación particular y que pues esta merece que los adultos cuidadores, padres de familia, personal de la escuela, personal académico y cualquier otro profesionista que interactúe con ellos, pues tenga muy clara esta parte. Bueno, pues vamos a empezar justamente con la manera de tipificar, o sea, de caracterizar el trastorno. Y bueno, en este caso vamos a hablar de número A o número uno. Tiene que haber presencia de síntomas, ya sea A1, que son estos que aquí es inatención, y o A2. Es decir, de todo de toda la listota que viene a continuación de síntomas, el niño va a tener que tener 6 como mínimo,
o más, ¿sí? Es decir, algunas de las características descritas aquí como sintomatología son completamente normales en el desarrollo evolutivo del niño. Por lo tanto, no hay que confundirlos, porque esto sería pues obviamente un error garrafal. Y lamentablemente por justamente desconocer esta situación de cuántos síntomas se tienen que tener para diagnosticarlo, lamentablemente cuando vemos un niño que por ejemplo no presta mucha atención o es medio descuidadón en sus labores físicas, en su tarea, en su aspecto, etcétera, pues no, es que es un niño hiperactivo, le falta mucha atención, a lo mejor tiene TDAH. Eso es un grave error que si queremos realmente ser profesionistas responsables, debemos de evitar al 100%. Bueno, entonces primero, son 6 o más de los síntomas durante mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses, ¿sí? Obviamente, un niño con TDAH que tiene el trastorno como tal, pues va a tener mucho más de esos 6 meses. Pero no podemos hablar de un TDAH incluso cuando el niño en cuestión tenga los mismos 6 síntomas, pero la duración de los mismos, o desde que se empezó a detectar en niños este tipo de comportamientos, sea inferior a los 6 meses. Esto es importante como diferenciarlo porque si cometemos el error de diagnosticarlo antes de los 5, o sea, antes de los 5 meses, digo, pero antes de los 6 meses, no sé, lleva 3 meses con los síntomas y de repente, no, pues es hiperactivo, esa condición, esa situación o esa respuesta conductual puede deberse a otros factores que no tendrían nada que ver con el TDAH. Puede ser incluso una condición emocional. Entonces, ojo con esto, son 6 o más síntomas durante mínimo 6, o sea, de 6 para arriba, y con los 6 síntomas sí ya pudiéramos hablar de un TDAH. Pero aparte, dice también la definición que se tienen que generar una intensidad desadaptativa e incoherente respecto al nivel de desarrollo, ¿sí? Es decir, los 6 síntomas con más de 6 meses ya hacen que el niño sufra una fuerte situación de desadaptación, pero también de incoherencia con el nivel de desarrollo, sobre todo en niños pequeños, ¿sí? Que finalmente estos niños pequeños que tienen estos síntomas por este espacio de tiempo, su conducta se suele desadaptar severamente y pues lógicamente esto va a hacer que se impacte en actividades sociales y académicas u ocupacionales. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente que los síntomas ya no se presentan única y exclusivamente en un solo contexto, sino que afecta directamente cualquier tipo de actividad, ya sea la escuela, ya sea las relaciones interpersonales o también algunas actividades pues que desempeña el niño, ¿vale? Aquí el DSM-5 hace una aclaración que vale la pena pues comentar. En adolescentes y adultos que también pueden tener TDAH, ojo, esto es importante, también lo tienen los adolescentes y adultos que sean mayores de 17 años. Y para ellos solamente van a ser los 5 síntomas. Solamente 5, igual, la duración es la misma, ¿sí? Ahora, aquí tendríamos que ver lo que comentabas en un momento, que los síntomas no se van a deber, perdón, no se van a deber o atribuir a un TND, trastorno del neurodesarrollo. Es decir, el niño tiene un historial clínico neurológico limpio. No hay ningún antecedente de lesión cerebral, enfermedad del cerebro, consumo de medicamentos, etcétera, ¿sí? Es decir, no hay nada de esto en el historial del niño. Ciertamente el TDAH va a tener una base orgánica, pero no es
Esto no quiere decir que todos los niños la vayan a tener, ¿sí? Primero que nada tenemos que ver o descartar la concurrencia, es decir, que se presenta al mismo tiempo otro tipo de trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos de la conducta y trastornos específicos del aprendizaje. También se especifica que no se debe el TDAH no se debe a una respuesta de desafío ante la autoridad. Que esta conducta es clásica en los niños que tienen trastorno negativista desafiante, ¿sí? Que ellos por sistema pues chocan o se conflictúan muy fuerte con los cuidadores, ¿sí? Y buscan justamente desafiar frontalmente, así cara a cara, a los cuidadores. Tampoco se va a deber a hostilidad, es decir, cuando hablamos de hostilidad ya hay una intención. Quedamos que el niño con TDAH, aparte de la inatención y la hiperactividad, también es impulsivo. Y puede ser brusco, puede ser así llevarse pesado o de alguna manera dañar a otro, pero no hay esa intención que sí tenemos la intención en lo que es la hostilidad. Ahí sí el niño, con toda la intención del mundo, provoca un daño a otro. En el caso del niño con TDAH, puede ser que a lo mejor pase corriendo porque va tras la famosa mosca y empuja y hace que el niño se caiga, o algún compañerito o compañerita. Eso sería esa herida o esa, digamos, esa lesión, esa caída que sufrió el otro, no fue por intencional, pues en pocas palabras, sino solamente fue un descuido o por esa impulsividad del niño que tiene TDAH. También, no, ojo, en esta parte de la inatención, si el niño no entiende la tarea que va a hacer o las instrucciones que va a seguir, no quiere decir que no ponga atención. Simplemente a lo mejor el nivel verbal que empleó el docente o la maestra, la educadora o los padres de familia para asignar una tarea o una instrucción no son lo suficientemente claras para que el niño las entienda. Bien, eso sería como la primera parte de todo esto. Vamos a ver los síntomas a continuación. Tenemos que estos niños a menudo, frecuentemente, no prestan atención suficiente a los detalles o incurren en errores por descuido en las tareas escolares o en el trabajo, en las actividades. Ese sería un primer síntoma, ¿sí? No prestar atención, de repente se le van los detalles, lo mínimo no lo entiende, o es tan descuidado que obviamente pues por el mismo descuido le estoy diciendo qué es lo que va a hacer de tarea, el niño anda en otro mundo, en otra galaxia, y pues lógicamente no presta atención a esos detalles y también va a cometer los errores por un descuido, que tiene que ver con la impulsividad. Dos, o el B, inciso B, más bien. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. Es decir, puede ser actividad, de repente, es un error de repente recurrente pensar que el niño con TDAH nada más es distraído en los trabajos. También en el juego donde está, no sé, concentrado, tal vez esté en un juego con reglas, un fútbol o cualquier otro juego con sus compañeritos, también manifiestan la misma inatención que en las tareas. O sea, esta inatención es algo generalizable, ¿vale? Otra, pareciera que no escucha cuando se le da directamente. Aquí a veces se puede confundir con el autismo. El autista, por definición, no es que no parece que no te escucha, simplemente ni siquiera te hace en el mundo. Se puede confundir con un niño con TDAH que de repente igual también le estás diciendo algo y ni siquiera te oyó, pero porque está distraído o está inatento. En el caso del autismo es otra situación completamente diferente. Bien, no sigue instrucciones porque ni siquiera las escuchó, no las finaliza porque igual no supo ni cómo se iba a hacer. Digo, cualquier parecido con algunos compañeros
de licenciatura, incluso alumnos, pues obviamente es mera coincidencia, ¿no? De repente no leen las instrucciones cuando lamentablemente estamos en una cultura donde realmente poco énfasis o nulo incluso se hace en las instrucciones. No finaliza, inicia la tarea, pero pierde el objetivo, se desvía con facilidad y no logra terminar deberes, tareas domésticas o laborales. Es decir, esto de la inatención o no seguir instrucciones no nada más es en el plano educativo, sino en cualquier tarea que se le asigne. Tampoco va a saber organizar sus tareas y sus actividades, porque justamente pues no tiene como esa calma para poder organizar algo adecuadamente. Cuando revisemos un poco los modelos explicativos, pues, entenderemos por qué esto va a ser importante para esta parte. Evita, les disgusta o es reacio a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, trabajos escolares o domésticos. Sobre todo cuando a lo mejor los padres ponen también una tarea. Ok, vas a hacer tarea, tienes 3 horas para hacer la tarea. Ok, a lo mejor el niño en teoría la puede hacer, se puede echar la tarea, pues, así decirlo, en 1 hora. Y es mucho. Pero de repente, pues si el niño tiene así como que, pues 3 horas y ya, aunque diga que ya acabó, no le creen, pues también obviamente van a empezar a manifestarse los síntomas de impulsividad y de hiperactividad. Ojo, aquí obviamente también tendríamos que ver una cuestión con qué tanto nosotros toleramos tampoco una tarea que tiene o que demanda mucho esfuerzo mental o mucha concentración. Por ejemplo, leer un libro, no sé, hacer una tarea de la escuela. Tal vez nosotros también tengamos esa situación y no por ello quiere decir que somos niños o personas que tienen TDAH. ¿Sí? Extravía objetos necesarios para las tareas, actividades, juguetes, trabajos escolares, los útiles, pues en pocas palabras, teléfonos, llaves, herramientas, etcétera. Justamente porque no es que sea malo y que de repente a lo mejor los papás lo castigan, lo golpean incluso cuando tiró el juego geométrico que le acaban de comprar. No es porque quiera, digamos, hacer sentir mal a la mamá o de alguna manera desafiarla, sino porque justamente su grado de impulsividad y de inatención se combinan y dan como resultado esto. Digo, finalmente cuando no estamos atentos a algo o tenemos muchas cosas en la mente, también nosotros como adultos, pues obviamente perdemos las cosas. Digo, el ejemplo más claro son las llaves, ¿no? Que justamente cuando más necesitamos salir tan temprano, es cuando menos las encontramos a tiempo. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes, cualquiera. De aquí viene esta parte de la mosca voladora que pasa y que el niño con TDAH la sigue. También tenemos que en mayores puede haber o pueden pueden incluir pensamientos que no tienen ninguna relación con lo que está haciendo. Lo pudiéramos describir muy fácilmente con aquella famosa frase de que tal vez nos decían nuestros papás o nuestros abuelitos, que estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. Finalmente, estás completamente en la luna. Como algunas veces yo comento con mis alumnos, estás de cuerpo presente, pero tu mente anda quién sabe dónde. ¿Sí? Es olvidadoso o descuidado en las actividades, tareas y recados, justamente por su falta de atención y su descuido, su impulsividad. En el caso de personas mayores, obviamente se le olvida curiosamente pagar facturas, cuentas o mantener citas, porque simplemente pues, se distrae con otra cosa y esto hace que finalmente él divague mucho por esta situación. Bien, esa sería la primera parte. La segunda parte, los síntomas que tienen que ver con la hiperactividad e impulsividad. A menudo estos niños frecuentemente se van a estar moviendo en exceso las manos, los pies, o van a estar, como incluso cómicamente solemos decir, retorciéndose como tlaconete en lo que es la butaca. Se cambian de posición, se paran, se sientan, se mueven de lado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es justamente una cuestión que se presenta por los síntomas de hiperactividad o impulsividad.
Suele estar inquieto en situaciones que requieren permanecer sentado. Por ejemplo, el hecho de estar en clases, no sé, las horas que sean necesarias, esto pues, obviamente es su talón de Aquiles de todos los niños que presentan TDAH. Y ya sabemos, incluso se puede llegar al punto de dejar el puesto de trabajo, el puesto en la clase, el lugar en el salón o la oficina. Así nomás, ya me cansé, ya me aburrí, ya me voy. ¿Sí? Esa sería una situación que tiene que usar con el estar inquieto. Corretea o salta por los muebles. Aquí sí es, bueno, tal vez a lo mejor en el contexto exclusivamente familiar, donde estos niños, pues lamentablemente se trepan a un sillón, se bajan del sillón, se suben a otro, andan jugando por todos lados. Obviamente aquí tendríamos que considerar la edad cronológica que tenga el menor. Si es un niño de 5 años, de 4 años, pues claro está que va a estar corriendo por toda la casa, porque es un niño sano, ¿sí? Tenemos que diferenciar justamente, ahora, obviamente, para también diferenciar a este niño sano de un niño con TDAH, y no porque el TDAH es una enfermedad literal en el sentido clásico de la palabra, pues tenemos que ver que, ok, cuando a nuestro niño, a nuestro bebé, le decimos, a ver, fulanito, siéntate ya y ponte en paz. Si lo hace y es capaz de quedarse así, no tiene TDAH. Sin embargo, si de repente lo paras en seco y él sigue moviéndose como hacíamos anteriormente en el lugar del asiento, pues lógicamente entonces aquí se aplica la descripción de movimiento excesivo, ¿sí? Es demasiado ruidoso, escandaloso durante el juego, ocio o actividades sociales. Bueno, lamentablemente en esta parte, pues sí, pareciera que los que llevan a de perder son los niños chiquitos, porque justamente en todo esto se está describiendo un niño pequeño, ¿sí? Y también algo muy importante, lamentablemente, eh, como decíamos al principio, el niño con TDAH presenta comportamientos que se supone deberían haber sido, digamos, superados desde etapas más anteriores. Justamente entonces tenemos que un niño con TDAH pareciera que es un niño de 4 años que anda por todos lados, por toda la casa, ¿sí? También está en marcha, activado por un motor, a veces lo suelen describir así los maestros. Está incómodo si tiene que estar quieto durante un tiempo prolongado, una reunión, ir a misa, alguna fiesta, alguna junta de padres de familia, la misma consulta con el psicólogo, con el educador, con el pedagogo. Todo esto puede justamente, en estos contextos se puede manifestar esa sensación de estar como en constante movimiento. Las demás personas suelen referirse a él como un niño inquieto y consideran difícil estar con él. Otro punto importante, habla en exceso. Insisto, esto en niños mayores de 6 años. Un niño de, no sé, de 4 o 5 años, pues va a estar platicándote de cuánta cosa se le ocurra. No sé, por ejemplo, que si los animales, que si los dinosaurios, que en la selva, que si el león, que si no sé qué. Y prácticamente a lo mejor el adulto a veces, falto de paciencia, pues pretende censurar esta situación. Precipita respuestas, como lo habíamos comentado en un video anterior, una plática, una charla anterior. ¿Quién? La maestra o el maestro. A ver, ¿quién quiere? Y ya el niño está levantando la mano o está poniéndose en marcha, ¿sí? En ese sentido, esto pareciera que es, insisto, resultado de la impulsividad. Y ojo, a veces, lamentablemente, ahorita que estamos con la pandemia, pues a veces, a ver, ¿quién me explica eso a través de la videoconferencia? Y pues nadie, ¿no? Como que no hay nadie hiperactivo en las clases, ¿no? Finalmente, esta parte de las precipitar las respuestas los lleva, lógicamente, a cometer errores garrafales en lo que es la ejecución de la tarea, porque ni siquiera supo qué va a hacer, pero ya está participando como voluntario. Eso sí, por cierto, si recordamos un poco, los niños con TDAH también tienen aspectos positivos que hay que reconocer y hay que valorarlos. Justamente los niños con TDAH pudiéramos decir que son muy, muy participativos. El problema es que no tienen ni la más remota idea de que, en qué quieren participar.
No respetan turnos, por lógica, irrumpe o se inmiscuye en asuntos de otros, pareciera que son hasta cierto punto descritos como chismosos, metiches, pueden empezar a usar las cosas de otros sin permiso, en los casos de los mayores, pueden invadir lo que otros están haciendo. Um, bueno, no me gusta recurrir mucho a este ejemplo de Chespirito, programa nefasto en la televisión mexicana. Digo, ya después algún día diré mi razón por la cual lo considero nefasto. En la secuencia donde de repente don Ramón está trabajando ya sea de carpintero o de zapatero, pues y de repente pasa el personaje del Chespirito, el Chavo del Ocho, y se le queda viendo, pues así son los niños con hiperactividad, ¿sí? Básicamente hacia ese punto. Si ven algo que les llama la atención, que no conocen y que están viendo hacerlo, no lo dudes. Invariablemente se van a acercar y te van a empezar a preguntar ¿y por qué? 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 Y por si se me olvidó alguna pregunta, ¿y por qué? ¿Sí? Eh, ok, aquí también hay un especificado muy importante. Varios síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad estaban presentes antes de los 12 años, ¿sí? Es decir, ciertamente habría como un desarrollo a nivel evolutivo que vamos a ver en el siguiente video que habla justamente de esto. Algunos síntomas se presentan de manera temprana, pero no podrían referirse formalmente a una situación que tenga que ver con TDAH. Posiblemente no lo sea, sobre todo cuando esos síntomas tienden a desaparecer, ya sea por una intervención pedagógica especial, psicoterapia o simplemente porque el niño creció. ¿Sí? Por último, los síntomas van a ser completamente evidentes, se van a destacar mucho en dos o más ambientes. Si de repente nada más es en la escuela donde se porta así como describen, y no en la casa al contrario, es un niño que pasa horas leyendo, pasa horas jugando, pasa horas tranquilo, entonces lógicamente eso que nos están describiendo los maestros no es TDAH, es otra cosa, pero TDAH no lo va a hacer. Estos ambientes pueden ser el trabajo, la escuela, familiares o amigos, o cualquier otra actividad. Inciso D, deben existir pruebas claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de la actividad social, académica o laboral. Esto es, reportes, observaciones, anotaciones que justamente estos actores sociales hagan sobre el desempeño del niño. No nada más con un punto de vista, perdón, por parte del padre de familia o del terapeuta, del evaluador, no nada más basta con eso. También tenemos que preguntar justamente a otras personas. Y por último, los síntomas no van a aparecer exclusivamente en el transcurso de algún tipo de esquizofrenia, en el caso de los adultos, o otro trastorno psicótico. Y tampoco se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, trastornos del humor, trastornos de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno disocial o cualquier tipo de trastorno de la personalidad. Y puede diagnosticarse en el contexto de un trastorno del espectro autista. Es decir, aunque comparten algunas características, sí es necesario especificar que no se debe de confundir autismo con TDAH. Un niño con TDAH, al igual que el autista, son capaces de pasar horas extasiados o embelesados con justamente un objeto, pero están escuchando, ¿sí? Pero en este caso, cuando hablamos de un niño con autismo, eh, igual se va a concentrar solamente en alguna actividad, pero la principal diferencia a través de la cual podemos identificar o discriminar o separar, pues, por así llamarlo, a un niño con TDAH de un autista es que el autista no maneja ningún tipo de interacción social, la rehuye, la evita de ser posible.
En cambio, el niño con TDAH sí puede llegar a tener una respuesta emocional compleja y puede ser que también pues le interese pues de alguna forma interrelacionarse con otras personas. Bien, pues esta sería la aportación para esta semana. Cualquier pregunta, duda o sugerencia, pues estamos a sus órdenes a través de los medios habituales, comentario del video, correo electrónico o mensaje de WhatsApp. No me queda más que pues agradecer su atención y continuamos la próxima semana. Muchas gracias y que pase buenas noches.